Spotify, YouTube Music, Tidal. No. Atentos a lo que ha hecho esta aplicación, porque creo que puede ser una opción interesante de música en streaming para los que queráis, sobre todo, calidad. Pues muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Sí, lo dice el título del vídeo, lo dice la miniatura, lo dice todo. Música de alta calidad, una aplicación a tener en cuenta que no es nueva ni mucho menos, pero que me tiene encantado porque han dado un paso adelante para mejorar el servicio y para competir de tú a tú con los mejores servicios del mercado, sobre todo por el tema de la calidad de audio. Hablamos de Deezer Hi-Fi. Deezer es una aplicación que lleva muchísimos años con nosotros. Yo la recuerdo pues prácticamente desde hace 10-12 años, puede ser fácilmente. Yo la he usado muchas veces, pero nunca he estado suscrito a ella porque tenía menos catálogo de música, la calidad era igual que la de Spotify o por ejemplo YouTube Music. Pero en este caso, Deezer ha lanzado Deezer Hi-Fi, como os he dicho, un servicio de música en streaming de alta calidad que realmente le pone las cosas difíciles a servicios, por ejemplo, como Tidal, que ya analizamos en el canal y que tenía una calidad de audio muy buena. Vais a ver que el servicio es maravilloso y sobre todo os comento el precio, pero sobre todo os voy a comentar cuántos meses os regalan gratis al principio porque es una auténtica locura, así que quedaros a ver el vídeo porque os va a gustar mucho. Vamos a analizar la aplicación rápidamente para que veáis que está muy bien hecha, muy cuidada, que nos ofrece muchas cosas y a mí realmente me encanta. Tenemos 4 principales pantallas, en la parte inferior podemos seleccionar cada una de ellas y la primera es la de música, obviamente. Como en cualquier servicio, pues tenemos los recomendados, listas, lo que hemos reproducido recientemente, discos que nos recomienda en base a nuestros gustos, lo que ya vemos en Spotify, YouTube Music, etcétera, pero con una interfaz, como veis, muy cuidada. La diferencia es que tenemos un apartado llamado Hi-Fi Room, es decir, un sitio dedicado a música de archivos de alta fidelidad, de alta calidad. Y si no me falla la memoria, son 1440 kilobytes por segundo, lo cual es 4 veces más de la calidad que nos ofrece, por ejemplo, Spotify y a la altura de otros servicios como Tidal. Pero ya veréis cuál es la diferencia, os la comentaré después. Aquí tenemos listas organizadas por distintos estilos, rock, jazz, pop, música clásica, etcétera. Y estos son servicios de audio de alta calidad diseñados para sacarle todo el partido a tu equipo de alta fidelidad, tus auriculares, lo que sea, mediante Deezer Hi-Fi, pero esto no se queda aquí, ahora os comentaré. Luego tenemos el apartado de shows, donde básicamente son podcasts, ¿vale? Son podcasts que no encontramos a lo mejor en otras plataformas, algunos son exclusivos. Creo que no es la mejor aplicación en esto, no encontramos por ejemplo los podcasts más conocidos, pero tenemos mucha variedad, ¿vale? Yo por ejemplo estoy viendo los de UK, así que bueno, tenemos muchísima variedad, tenemos los principales periódicos, noticias, shows, etcétera. Lo tenemos aquí y no está mal y la calidad de audio muy buena. Luego tenemos el apartado de favoritos, donde como su nombre indica, pues tenemos lo que escuchamos normalmente, pero también la música descargada, ¿vale? Parte superior, lo reproducido recientemente y luego podemos acceder a la música descargada. Porque sí, obviamente vamos a poder descargar música y tenerla almacenada pues para cuando no tengamos conexión a internet, y veremos después que la calidad de la descarga también es muy tocha, ahora os comentaré. Y por último tenemos el apartado de búsqueda, donde únicamente, pues como veis, es un buscador, pero aparte también podemos encontrar música dependiendo del género. De una manera muy sencilla podemos filtrar y encontrar música nueva mediante este buscador. Esto no hay ninguna diferencia respecto a otras aplicaciones del mercado. Donde viene lo tocho es en el apartado de la reproducción de música como tal, porque esto es genial. Tenemos Deezer en su versión gratis, tenemos Deezer Premium, que no es Deezer Hi-Fi, y luego tenemos la suscripción más tocha, que es la que vamos a analizar hoy, que es Deezer Hi-Fi. El reproductor me encanta, la aplicación en sí me parece una maravilla, el diseño es súper chulo, y en este reproductor pues tenemos los clásicos controles de pausar, reproducir, aleatorio, repetir, etcétera. En el menú podemos compartirlo incluso en Instagram Stories con un formato muy chulo, podemos ver el álbum, todo esto. Tenemos también la opción de compartirlo en un Chromecast o en un Google Home, lo cual está muy pero que muy bien. Pero donde sí que destaca, y aquí nos entramos ya en materia, es el apartado de ajustes de audio. Aquí podemos seleccionar qué calidad de audio queremos, desde lo más básico hasta lo más top, para que nosotros elijamos en función de la conexión que tenemos, de la calidad que queremos, etcétera. Tenemos el compacto, reduce el consumo de datos, ideal para consumir con 4G por ejemplo. El balanceado, cuando está conectado a Wi-Fi, que no consuma mucho ancho de banda, etcétera. Y el superior, que es la mayor calidad de audio disponible en todas las circunstancias. Cada vez que la aplicación reproduzca música, lo va a reproducir en esta tasa
tan alta, pero claro, esto va a consumir más datos, con lo cual yo prefiero el apartado personalizado, donde podemos elegir qué calidad queremos dependiendo de la situación. Streaming a través de las redes móviles, streaming a través de las redes de datos, streaming a través de Wi-Fi y las descargas a través de Wi-Fi. Yo tengo puesto todo en estándar, porque en mi día a día consumo música de calidad normal, aparte del streaming en Wi-Fi, que le tengo puesto la calidad de alta fidelidad. Tenemos básico, estándar, alta calidad y alta fidelidad, ¿vale? Es un pasito más, tenemos archivos Hi-Fi y creerme que la calidad se nota. Y luego aparte en este apartado pues también tenemos por ejemplo un ecualizador que podemos utilizar dentro de la propia aplicación, así que está muy pero que muy bien. Y aquí os vengo yo a hablar de la diferencia de Deezer Hi-Fi respecto a otras aplicaciones. Y es que en Tidal, por ejemplo, tenemos archivos Hi-Fi únicamente destinados a una serie de canciones, de álbumes, etcétera, etcétera. En Deezer Hi-Fi, todo el catálogo que existe en la aplicación, al menos eso es lo que pone, está adaptado a condiciones, a calidad Hi-Fi, a alta fidelidad. Bien es cierto que si por ejemplo estáis escuchando un disco de 1980, obviamente la calidad no va a ser la misma que un disco grabado en 2020, pero Deezer ha optimizado todos los archivos para que se pueda reproducir a esta calidad. Obviamente hay música específicamente grabada en esta calidad que Deezer la reproduce 100% en alta fidelidad, y en eso es lo que me refería antes cuando hablaba del Hi-Fi Room, donde tenemos las listas con esta calidad. Pero todos los archivos vais a poder seleccionar la calidad Hi-Fi sin ningún problema. Y la pregunta, ¿se nota? Pues sí, se nota y mucho. Se nota mucho, sobre todo si tenéis unos cascos compatibles o unos cascos de buena calidad. Yo utilizo mis Sennheiser, que me costaron 200 pavos, y que reproducen archivos de alta calidad. No es un equipo de alta fidelidad, pero sí que se nota la calidad. Y me he ido a buscar el error, me he ido a discos antiguos de todos los géneros, porque con la música electrónica, pop, rock de hoy en día y demás, la calidad es muy buena, aunque lo escuchemos en estándar, eso está clarísimo, ya ha avanzado mucho esto. Pero si nos vamos a discos antiguos de hace 10, 15, 20, 30, 40 años, incluso música clásica, y lo comparas directamente con la calidad que tenemos en Spotify o en YouTube Music, creerme que se nota bastante el salto de calidad que tenemos. Obviamente esto no lo vais a notar si estáis con unos auriculares de 30 pavos, pero si estáis con unos auriculares de bastante calidad o un equipo de música de bastante calidad, vais a notar el salto. Se escucha todo mucho mejor, no sé describiros realmente, tenéis que probarlo, pero se escucha todo mucho más balanceado, mucho más rico, tenemos más matices. He conseguido encontrar en las canciones elementos sonoros que no he encontrado en otros servicios de streaming, y eso mola mucho, y a mí, que me obsesiona bastante la calidad de audio, me parece algo genial, porque es que realmente marca la diferencia y sobre todo lo diferencia respecto a Spotify y a YouTube Premium. Así que de verdad, darle una oportunidad porque mola mucho. La pregunta del millón, ¿tiene más catálogo o menos que Spotify o que YouTube Music o que Tidal, Apple Music, etcétera? Pues yo diría que tiene el mismo catálogo que Spotify, que Tidal, que Apple Music, y creo que tiene menos catálogo que YouTube Music, aunque yo creo que YouTube Music tiene más catálogo que nadie porque mezcla también todas las versiones de canciones que tenemos en YouTube y eso lo hace imbatible. Pero no he encontrado ningún álbum, ninguna canción que me haya costado encontrar, para la redundancia. No he encontrado ese caso, porque lo he estado comparando directamente, y lo que he encontrado en unos servicios lo he encontrado en Deezer Hi-Fi, con lo cual, ojo que por el tema del catálogo no vamos a tener ningún tipo de problema. Y luego en el apartado de ajustes, que se me olvidaba comentarlo, tenemos también más cositas, ¿vale? Tenemos ajustes de pantalla para el tema, el ajustes de audio también, los ajustes de la aplicación para gestionar el espacio, el caché, etcétera, etcétera, el modo sin conexión. Podemos gestionar la cuenta, donde podemos pues gestionar, por ejemplo, la suscripción que tenemos, ¿vale? El precio que vamos a pagar, si queremos cancelarla, si queremos cambiar nuestro plan, en fin, tenemos muchísimas cositas y realmente mola mucho la aplicación. Y ahora vamos al apartado del precio, porque esto sí que es interesante, ¿vale? Os he dicho antes que al tener calidad Hi-Fi, obviamente vamos a pagar más, ¿vale? No van a ser los 9,99 que pagamos por Spotify, sino que van a ser 15,99 al mes. Esto es más caro que el resto de servicios, por supuesto, pero es que a cambio tenemos más calidad de sonido en todos los archivos de audio y sobre todo en los específicos para esta aplicación, con lo cual se me antoja un precio bastante razonable para la calidad de audio que vamos a tener. Pensar que tengamos que descargar o comprar todos estos archivos de forma individual, nos vamos a gastar un pastón. De esta manera vamos a pagar 15,99. Pero es que lo gordo viene con que Deezer Hi-Fi está regalando 3 meses gratis de uso, ¿vale? 3 meses en el momento que yo estoy haciendo este vídeo, ¿vale? Yo tengo ahora mismo
contratado los 3 meses gratuitos, no he pagado ni un solo euro y estoy disfrutando del 100% de las funciones. Después obviamente tendréis que pagar, aunque podéis cancelarlo antes si no os gusta o no os convence. Así que 3 meses de prueba por un servicio así yo creo que está bastante bien y es bastante generoso. Obviamente si estáis viendo el vídeo a lo mejor un año después de haberlo hecho, lo mismo esta oferta no está vigente, pero por favor probarlo porque aunque sea un mes yo creo que os va a gustar mucho. Así que nada, esto es lo que nos ofrece Deezer Hi-Fi. De verdad, me ha gustado muchísimo darle una oportunidad. No es un servicio nuevo, pero esta funcionalidad sí que es nueva, es novedosa. La aplicación está muy cuidada, se me olvidaba decir que también tiene aplicación para Windows 10, está genial, se sincroniza con los dispositivos, de verdad, muy bien. Creo que junto con Spotify y Tidal son las aplicaciones más cuidadas, los servicios que más mimo les han puesto. Dale una oportunidad porque si os gusta el tema del audio de alta calidad, creo que puede ser diferencial. Así que si os ha gustado mucho el vídeo podéis dejaros un fantástico like, por supuesto suscribiros al canal por aquí, dale a la campanita porque así os llegarán nuevas notificaciones, nuevos vídeos y aquí os dejo otros vídeos que posiblemente os gusten muchísimo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.